Buenos días. Ahora vamos a hablar de la cultura desde la perspectiva antropológica. Con la cultura vemos cómo el hombre se comporta dentro de las dinámicas de una sociedad. Con esta tenemos una variedad de expresiones, modos de comportamiento, pautas, alternativas, que son hábitos adquiridos como miembro de una sociedad. Y así llega la antropología y las interpreta. La cultura es un concepto central para la antropología, ya que la antropología se encarga de explicar la universalidad del hombre y la cultura es creada y producida por él. Este se encarga de poseerla, transmitirla y renovarla dentro de una sociedad. Ahora bien, la cultura se ha transformado según los enfoques teóricos de los antropólogos, donde han incorporado variables para entender más a la cultura dentro de un grupo social. Eso sí, se complementan entre ellos, manteniendo como premisa que la cultura es un producto de aprendizaje dentro de una sociedad. Existen dos enfoques, están los materialistas y los mentalistas. Los materialistas hacen referencia al comportamiento y a los objetos materiales que se dan de generación en generación, dándose la adaptación por observación en un grupo social. Mientras que los mentalistas consideran que la cultura es una abstracción de la conducta, siendo la conducta una acción de estímulos y vínculos que se dan o se establecen dentro de un entorno y no son de herencia biológica. La transformación del concepto de cultura, según los enfoques teóricos, también ha atravesado unas etapas. Tenemos el evolucionismo, donde habla del desarrollo de la cultura se ha dado en un proceso lineal, iniciando con el salvajismo, luego con la barbarie, hasta alcanzar la etapa de civilización. Ahora tenemos el particularismo histórico, que habla sobre la pluralidad de las historias de las culturas, que implicaba un relativismo cultural, que consiste en que cada cultura tiene sus propias características, sus condiciones históricas, sociales y geográficas, viviendo un contexto diferente. Este concepto de cultura también atraviesa por tres fases, que son la concreta, la abstracta y la simbólica. La concreta nos habla de las costumbres, son las formas o modelos de vida que caracterizan a un pueblo. La abstracta son los modelos de comportamiento, son las normativas de un grupo social. Y lo simbólico es una estructura de significación, porque los símbolos son la manera de entender su entorno y las acciones de los miembros de una sociedad. Pero cuando hablamos de cultura, siempre la asociamos a sociedad, como si tuvieran el mismo sentido, aunque se complementan entre sí, tienen sus diferencias. Una sociedad está compuesta por un grupo de individuos que se relacionan entre sí dentro de un territorio bajo unas normativas. Y allí se da una socialización, que gracias a eso se da una socialización que consiste en aprender los rasgos característicos y modos de comportamiento, es decir, se introduce la cultura porque ella representa los modos de hacer, de pensar y expresar, siendo un proceso de herencia genética. La cultura es transmitida por la sociedad, no por un individuo. Dentro de la cultura encontramos conceptos como enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo. La enculturación se adquiere dentro de una cultura cuando se le enseña al individuo la repetición de normas y pautas en su proceso de vida que son inducidos por los adultos a las generaciones más jóvenes, dándose hasta la culminación de la vida. Este proceso puede ser de manera consciente o inconsciente, siendo dominados por la cultura, para poder así funcionar como miembro de un grupo social. El relativismo cultural se da porque cada cultura posee sus particularidades e historia en sus costumbres, en su estructura social, en sus creencias y en sus formas de vida. Por lo tanto, las pautas que existen en una cultura tienen el mismo valor y jerarquía comparada con las demás. Un ejemplo de ello puede ser cuando nos encontramos de visita en una casa, debemos seguir las normas, aunque éstas sean distintas a las nuestras. Por último, tenemos el etnocentrismo, que es la exaltación de la cultura propia sobre otra, no siendo objetivos, llevándonos a hacer juicios de valor
que limitan la universalidad de cada cultura. Un ejemplo de ello podemos ver el genocidio de Ruanda, donde dos etnias se enfrentaron, siendo los Hutus la mayoría, querían exterminar a la minoría llamados los Tutsis, o el exterminio nazi sobre los judíos por no considerarlos una raza pura, o la conquista de América, donde ignoraban las culturas aborígenes, imponiendo su religión, sus modos de vida y su lengua. Concluyo con la definición más citada por los estudios antropológicos por Edward Taylor. La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridas por el hombre en cuanto es miembro de una sociedad. Muchas gracias.